Buenos días, estamos aquí en el grupo de primero bachillerato agrario en la Escuela de Granja Menchú La Cuenca. Hoy vamos a ver el tema de la segunda ley de Newton, como venimos viendo en el programa de primero agrario. Ya hemos visto la primera ley de Isaac Newton, nacido en el año 1642, específicamente el 25 de diciembre del año 1642. Falleció ya el 20 de marzo de 1727. Newton, que no solamente fue un físico, sino también fue un matemático, teólogo, filósofo, etc., propuso o postuló las denominadas leyes de movimiento que rigen para todos los cuerpos. Específicamente nosotros vimos la primera ley, el compañero Martínez va a leer qué fue lo que definimos. El principio de fuerte y claro. En ausencia de fuerzas externas, un cuerpo que está en reposo permanecerá en reposo indefinidamente, y un cuerpo que está en movimiento, seguirá en movimiento a velocidad constante y a línea recta. Ejemplo del mismo. Hay un vaso sobre la mesa y no se le ejerce ninguna fuerza, seguirá en reposo indefinidamente. Voy en moto acelerando y freno al golpe. Voy hacia adelante y sigo andando a velocidad constante y a línea recta. Bien, la primera ley de Newton se refiere entonces a que si sobre un cuerpo existen nulas fuerzas o cero fuerzas externas a él y está en reposo, seguirá en reposo indefinidamente, o si se mueve, lo seguirá haciendo con movimiento rectilíneo uniforme, que significa que es a velocidad constante y a línea recta. Pero ahora vamos a cambiar esa situación de movimiento. Es decir, si por ejemplo nosotros refiriéndonos a la primera ley, podemos usar este ejemplo, tenemos la cartuchera encima de la mesa, está en reposo, no se le ejerce fuerza, va a seguir en reposo indefinidamente según la primera ley. Pero ¿qué pasa con la segunda ley de Newton, principio de masa, que viene casi que enganchada con la primera, pero modificando el estado de movimiento? Si yo, por ejemplo, le ejerzo una fuerza externa a este cuerpo, observamos acá, perfecto. Le ejerzo una fuerza externa a la cartuchera. ¿Qué está sucediendo? Levantando la mano. ¿Qué pasa con la cartuchera? Medina, ¿qué es lo que sucede? Se mueve. Se mueve. Bien, ¿qué más? Digan algo más. A ver, por ejemplo, acá voy a cambiar el estado de movimiento de la mesa. La rastrera, ¿qué está sucediendo? Una fuerza rápida. Hay fuerza de tracción. Se le ejerce fuerza, bien. Cada vez que se le aplica una fuerza a un cuerpo, el mismo se acelera. La aceleración que adquiere ese cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada sobre él. Es decir, que si se aumenta el valor de la fuerza, ¿qué pasa con la aceleración del mismo? Si es directamente proporcional. ¿Cómo va a ser la misma si es una relación directamente proporcional? Si aumento la fuerza, ¿qué va a pasar con la aceleración? Aumenta también. Bien, esa aceleración respecto a la masa es inversamente proporcional. ¿Qué significa eso? Que a mayor masa, si es inversamente proporcional, a mayor masa, ¿qué va a pasar con la aceleración? Disminuye, muy bien Martínez. Pero si es menor la masa, ¿qué va a pasar con la aceleración? Aumenta. Esa es una relación inversamente proporcional entre la aceleración y la masa del cuerpo. Por eso esta ley se denomina principio de masa, que consta de lo siguiente, escribimos ahí. La aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada sobre él, punto y coma, voy a poner ahí, la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada sobre él, coma, e inversamente proporcional a su masa. Si nosotros
quisiéramos cuantificar lo que acabamos de expresar según la segunda ley de Newton, o quisiéramos calcular la aceleración, por así decirlo, y ateniéndonos a la relación proporcional de que hablamos, en primer lugar, según la aceleración respecto a la fuerza y según la aceleración respecto a la masa, obtenemos la siguiente ecuación que dice que la aceleración, al ser directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa, obtengo un cociente o una relación entre la fuerza neta respecto a la masa que me define la aceleración. Entonces la aceleración es igual a fuerza neta sobre masa. Si yo quisiera escribir esto que se denomina ecuación fundamental de la dinámica según la segunda ley de Newton, a partir de la fuerza neta, bueno, la fuerza neta es directamente proporcional a las dos magnitudes que están definidas anteriormente. La fuerza neta es directamente proporcional a la aceleración y también directamente proporcional a la masa, desde el punto de vista de la fuerza neta. Entonces simplemente acá me quedaría la masa que divide pasa a multiplicar y me queda fuerza neta igual a masa por aceleración. Esta es la condición, o por así decirlo, la ecuación que define la segunda ley de Newton. ¿Cómo lo podemos expresar acá? Volvemos al ejemplo que habíamos hablado anteriormente. Arrastramos la mesa, aplicándole una fuerza a este cuerpo. La misma se aceleró directamente proporcional al valor de la fuerza aplicada, y respecto a la fuerza, también la masa es directamente proporcional. Entonces, podríamos definir de dos formas la segunda ley, desde el punto de vista de la aceleración o desde el punto de vista de la fuerza. Si hablamos desde el punto de vista de la aceleración, tenemos que ver, es decir, que la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada sobre él e inversamente proporcional a su masa. Eso definiéndolo desde el punto de vista de la aceleración. Si lo definimos desde la fuerza neta, tenemos que decir que la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a la masa del mismo y directamente proporcional a su aceleración. ¿Se entiende la diferencia, muchachos? Bueno, en esto consta el principio de masa de Isaac Newton. Bueno, muchachos, si hablamos de nosotros respecto a las unidades de esta ecuación fundamental, ya hemos visto que la fuerza, toda fuerza se mide en newton, es decir, que un newton, siempre basándome en la ecuación de la fuerza neta, que es masa por aceleración, ¿verdad? Fuerza neta es igual a masa por aceleración. Un newton que define a la fuerza va a ser igual a 1 kilogramo, unidad de la masa, por 1 metro por segundo en cada segundo, 1 metro por segundo al cuadrado, que es la unidad de la aceleración. Estas son las unidades respecto a cada magnitud que define la ecuación. Ahora bien, si yo quiero hablar, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Supongo que tengo un cuerpo de masa de 1 tonelada. ¿Cuántos kilogramos hay en 1 tonelada? 1000. 1000 kilogramos, muy bien. Y suponemos que se puede acelerar a razón de 0,5 metros por segundo en cada segundo, o metros por segundo al cuadrado. Significa que yo, al relacionar estas dos magnitudes directamente proporcional a la fuerza, obtengo la fuerza neta que se puede aplicar sobre el mismo. Imaginen ustedes que para la parte agraria de ustedes pueden hablar de tractores, pueden hablar de cuerpos que tienen una masa elevada, por eso lo vamos a trabajar así. Como aviso, muchos ejemplos en la parte agraria. Vamos a escribir ese ejemplo. Pongan ahí, ejemplo, y lo vamos a calcular, a ver si se animan a hacerlo en el pizarrón ahí. Un cuerpo de 1 tonelada
de masa se acelera a razón de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Se acelera a razón de 0,5 metros por segundo al cuadrado. La pregunta es, ¿cuánto vale la fuerza neta aplicada sobre él? ¿Está? Bueno, ¿quién quiere pasar? ¿Alguien que pasa? Luego el ejemplo, entonces vamos a calcularlo. El compañero Martínez lo está haciendo en el pizarrón, utilizando la ecuación fundamental de la segunda ley, que es, eligió la de fuerza neta. Explíquelo ahí, ¿qué está haciendo Martín? Estoy haciendo la ecuación del ejercicio, que muestra fuerza neta que masa sobre aceleración. ¿Cómo sobre? Digo, por aceleración. Bien. ¿Cuánto vale la masa? ¿Ve alguien que lo ayude? Vamos a ver. Bien. La masa, ¿cuánto vale? ¿Una tonelada o disco? Digo, Bueno, ponga ahí masa, ya lo pasa a kilogramos, masa. Yo lo puedo hacer. La cámara con un poco de cámara. ¿Cuánto vale la aceleración? 0,5 metros por segundo al cuadrado. Bien. Dijimos que en una tonelada, ¿cuántos kilogramos hay? 1000. Bien. 1000. Molestia, Entonces ahora escríbalo bien, correctamente. Fuerza neta es igual. Ya va colocando los valores. Sigan copiando con esos resultados. ¿Cómo lo unidad acá? En hacer kilogramos, lo pasó de tonelada, 1000 kilogramos por 0,5 metros por segundo en cada segundo. Ahora cuenta. A ver cuánto le da Morena. Por 0,5. Va a dar la pistada de 1000. 500 por ahí. Bien, 500 newton. Toda la vida. Que viene a ser lo mismo que multiplicar 1000 por un medio, es decir, que da 500 newton. Le ponemos dos barras laterales para indicar que estamos usando solamente el valor absoluto de la fuerza. Ahora explique simplemente qué fue lo que calculó y con eso termina el ejemplo de la segunda ley. Lo que calculé fue la fuerza neta del ejercicio que hice una tonelada, o sea, 10 kilogramos, que era 1000 kilogramos. Sí. Multipliqué por 0,5, que era la velocidad. No, velocidad no, aceleración. La aceleración y me dio 500 newton. Muy bien, bueno, con este ejemplo sobre la segunda ley terminamos la segunda ley.